Uno, dos, tres. Ah, vale, perdón. Vale. Se parece que soy muy viejo ya y esto de la tecnología se me queda atrás ya. Muy buenos días, Iglesia. De verdad que es un placer para mí cada vez que vengo aquí. Hacía tiempo que no venía y la verdad es que me alegra mucho venir porque me siento como en casa. Te lo puedo garantizar, ¿eh? Qué bueno, como dice la palabra de Dios, qué bueno es cuando están los hermanos que juntos en armonía. ¿Verdad? ¿Sabes que el que tienes al lado habla tu mismo idioma? ¿Verdad? Cuando estamos en el trabajo, empiezas a hablar cosas y ves que el de al lado te está mirando como, este está hablando chino o algo. Está hablando chino, pero qué bueno, ¿eh? Mira a tu hermano que tienes al lado y dile, qué bueno que estás aquí. Y dile, ¿sabías que Dios sabía que tú ibas a estar aquí hoy? ¿Eh? Dios ya sabía que ibas a estar sentado aquí. Así que prepárate. Te puedo garantizar, ¿eh? Que Dios tiene algo para tu vida hoy. Porque desde la presidencia de Manu hasta las canciones que hemos cantado, más o menos es algo que lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y lo que te ha dicho en el 2020, tenemos que tener claro que da igual lo que nosotros digamos. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que habla, el que cambia, no es la persona, es el Espíritu Santo. Es la palabra, ¿no? La importancia. El pastor Elías lo dice muchas veces, ¿verdad? Ahí me dice, déjate llevar por el Espíritu, déjate, descuadrícate, descuadriculízate, ¿no? A veces hacemos las cosas cuadriculadas y queremos hacerlo todo bonito, bueno, pero a Dios al que le gustan son los locos, ¿eh? Los locos por el Evangelio. Así que, como siempre digo, de verdad, veo caras nuevas. Si no me conocéis, me llamo José. Hay un compañero de trabajo mío que me hace mucha gracia porque dice, nunca he visto una persona que tenga más nombres que tú. Yo, porque me llaman José, me llaman José Luis, me llaman Josete, me llaman Josoto. En mi camión me llaman Custo. Digo, a mí tú llámame como tú quieras. Ahora te digo una cosa, como me llames por José Luis, puede ser el último nombre por el que conteste. ¿Verdad? Siempre contesto antes por un apodo que por un nombre. Así que sepáis que yo estoy en Sagunto, pastoreando más o menos al lado de Elías, así como Beni y Roberto están aquí. Así que, hermanos, prepárate porque Dios tiene algo para ti hoy. ¿Eh? ¿Seguro? Amén. Así que te invito a que te pongas en pie, sí, en la medida de lo posible. ¿Puedes? Y vamos a levantar una vez más nuestras manos al cielo para pedir que sea el Señor hablando a nuestro corazón en esta mañana. Porque como bien ha dicho Manu, perdón, todo comienza con una decisión. Todo comienza, o sea, Dios es tan caballeroso que no va a hacer nada por obligación. Todo empieza por una decisión. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos postramos delante de ti, Dios mío. Queremos en esta mañana, como pueblo tuyo, ansioso de que tú hables a nuestro corazón, de que realmente seas tú hablando a tus siervos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a la palabra, Señor, trayendo entendimiento, Señor, que nos incomode, Señor, porque queremos agradarte. Señor, así que en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, dejamos tu palabra en esta mañana. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que puedes tomar asiento, mi hermano. Bueno, mira, quédate de pie. Vamos a leer el versículo. Estos se llaman ejercicios espirituales, ¿verdad? Siéntate, levántate. ¿Son ejercicios espirituales o no? ¿Eh? Fijaros lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a utilizarlo como centro de lo que vayamos, de lo que el Señor va a hablarnos aquí en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Puedes tomar asiento. Hasta aquí la palabra de Dios hoy. Yo me siento ya, ¿verdad? Simplemente con leer esto te puedo garantizar que ya hay faena. Fijaros, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Vale? Si tuviese que poner un título a la predicación,
de hoy tengo aquí apuntado, entiendo que va por ahí. ¿Por qué a veces Dios dice que sí y por qué a veces Dios dice que no? ¿Por qué a veces Dios abre puertas y por qué parece que a veces puertas que supuestamente pensamos que se van a abrir no se abren? ¿Verdad? ¿Quiénes han hecho esa pregunta alguna vez? Yo me la he hecho 200.000 veces. De hecho, salir corriendo y pensar la puerta se abre como las puertas automáticas de los centros comerciales, ¿verdad? Eso es fe, ¿verdad? Tú vas andando y sabes que a la vez cerrada, salga y de pronto se abre, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando hacemos las cosas de nuestra manera, ¿qué pasa? ¡Pum! Estacazo, ¿verdad? Pero fíjate como hemos dicho, ¿por qué a veces Dios abre y por qué a veces no? ¿Verdad? Intentando desglosar el versículo, yo soy de los locos estos que buscan palabras. Y busqué el significado de hubo. ¿Habéis pensado alguna vez el significado de hubo? Hubo, fijaros, lo tengo que leer porque si no, no sabría volver a decirlo. Es el pretérito perfecto de la tercera persona del singular. Todo lo hemos estudiado en el cole, que no lo creáis, ¿eh? Pero yo no me acuerdo. Hubo significa que existió, que fue real. O sea, sabemos que la palabra de Dios está lleno de metáforas, ¿verdad? De paralelismo, de parábolas, ¿verdad? El Señor Jesús hablaba de una forma cercana para que las personas que estuviesen alrededor pudiesen entender lo que hablaban, ¿verdad? Y de hecho en alguna ocasión. Yo, por ejemplo, si estoy rodeado de mecánicos y quiero expresar algo del Señor, por ejemplo, pues mira, Dios quiere que entreguemos nuestro corazón. Entonces, el corazón es algo así como el carburador. Y entonces el mecánico te va a entender de otra forma, ¿verdad? Si tú le hablas de mecánica a un agricultor, posiblemente no te va a entender, ¿no? Entonces, la palabra de Dios muchas veces nos habla aparte de esto. Pero aquí, fijaros, se dedica, Dios mismo deja su palabra de Dios impregnado, detallado, detalles que otras veces no lo hacen, ¿verdad? El pastor Elías hablaba hace tiempo de esos 300 valientes que ni tan siquiera su nombre viene en la Biblia, pero que cambiaron cosas, ¿verdad? Hay un montón de personajes en la Biblia donde pone, y vino un varón de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo aquí el Señor nos quería decir algo, y es que nos dice que hubo, que realmente una persona como tú, como yo, que vivía en tierra de Uz, situada en Edom, al sur de donde está la ciudad de Petra, esta tan bonita como visto en documentales, por allí cerca más o menos, dice que se llamaba Job. Es algo así como, hubo un hombre llamado Roberto, en tierras de Gilead, ¿verdad? Varón perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de que realmente Roberto es real, ¿verdad? Es una persona real que vivió allí, ¿verdad? Debemos tener claro este detalle. Y dice que ese varón era perfecto. Yo estaba buscando el significado de perfecto. Posiblemente, tú a lo mejor estás pensando, bueno, es que en aquel tiempo el ser perfecto era más fácil, ¿verdad? Luego pensar a veces era más fácil, ¿verdad? Podemos pensar, no, es que había menos gente, pensamos que había menos maldad, pensamos que era más fácil vivir, la gente era más honrada, ¿verdad? La gente parece como que respetaba. Y sin embargo, te puedo decir que a lo largo de la civilización del mundo, de las distintas civilizaciones, cada época de la vida ha tenido sus dificultades. Job se encontraba con problemas tan grandes como los que tenemos posiblemente hoy. Porque a lo mejor en aquella época había esclavitud, ¿verdad? Había hambruna también, ha habido épocas de la vida donde simplemente decir que eras creyente, que eras hijo de Dios, sería un motivo perfecto para que te cortasen la cabeza. ¿Verdad? Ya te digo, había esclavitud, hambre, había guerras, la antigüedad que tenían que cortar la cabeza y la cortaban ya. O sea, cada época de la vida ha tenido su dificultad. Nosotros hoy día también tenemos nuestras dificultades, pero Job, en medio de esa sociedad, en ese medio del mundo, él pudo mantenerse recto, ¿verdad? Es lo que Dios te dice a ti hoy. En medio de este mundo, nosotros también debemos marcar la diferencia. Debemos mantenernos rectos. Porque fíjate, si leemos leyendo Job, era rico, era una especie de Bill Gates de aquella época, ¿verdad? Porque tenía un montón de camellos, tenía sirvientes,
tenía hijos, o sea, era una persona prosperada, ¿verdad? Nuestra mentalidad de hoy día es pensar que una persona rica ya puede llegar a todo eso. ¿Qué es? Una persona más bien fría. ¿Por qué? Parece como que cuando lo tenemos todo, parece como que no necesitamos a Dios. ¿Verdad? ¿Os ha pasado alguna vez? Tengo buena economía, todo me da bien. Parece como que no necesito un a Dios. ¿Verdad? Es cuando uno tiene problemas y cuando tiene dificultades, es cuando uno parece que, Señor, ¿y cómo tú? ¿Y cómo tú? ¿Verdad? ¿Os ha pasado alguna vez? Pues dice que este varón era perfecto y recto. Dice que incluso por la mañana se levantaba de madrugada, oraba por sus hijos, levantaba holocaustos. Dice, no sea que alguno de mis hijos haya hecho un pecado. ¿Verdad? Como padres, a mí eso me toca. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, verdad, nos hemos levantado a orar por nuestros hijos? Señor, la importancia de la intercesión, orar por nuestros hijos. Señor, fíjate hasta qué punto Job era recto, era una persona recta y temerosa, ¿verdad? Era una persona que era indescriptible, ¿no? Es la opinión que Dios tenía. Y yo te pregunto esta mañana, si Dios nos viese desde arriba, ¿qué escribiría ahí? ¿Qué opinión tendría de nosotros? ¿Verdad? Es una pregunta que yo me hago, porque yo soy mucho de autoanálisis. ¿Somos perfectos? Perfectos no vamos a serlo hasta que estemos en la presencia de Dios. Eso tenemos que tener claro, ¿vale? Hasta que Dios no nos lleve a su presencia y tengamos un cuerpo nuevo, no vamos a tener esa perfección, ¿verdad? Tenemos que luchar con ello. Pero somos algo de rectos, somos algo de temerosos. Mira, yo he detallado aquí para poder entender. Todo esto es una vuelta, ¿eh? Yo soy de los que no me conocen, de los que da una vuelta para llegar al fondo, ¿vale? Porque se comenta una cosa y sin embargo no estoy hablando de ello, ¿verdad? Fijaros lo que he encontrado para detallar. Una persona recta es una persona que vive con honestidad, sin dobleces. Una persona que actúa con justicia. Una persona que no engaña, que no manipula para consacar algo, que sube su conciencia, aunque sea impopular, que respeta a los demás y cumple sus deberes. Hay faena, ¿eh? Te puedo garantizar que hay mucha faena ahí. Persona perfecta. Es una persona íntegra, una persona que no tiene faltas graves de carácter y no vive con hipocresía. Es una persona equilibrada, o sea, ni es extremista ni injusta. Es coherente. Lo que tú hablas, lo vives. Tela. Es madura, o sea, controla sus impulsos. Sabe perdonar y busca lo correcto. Todos esos detalles es como Dios está describiendo a Job. Una persona temerosa. Búscame Proverbios 1:7. Una persona temerosa de Dios el, es por leer los puntos. 1:7. Proverbios 1:7. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la... Me quedo con el principio, ¿vale? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si ese principio, de verdad, mi hermano, te digo una cosa, si ese principio no está en nuestra vida, difícilmente vamos a saber tomar decisiones. El principio de la sabiduría es pensar que podemos vivir de cualquier manera, pensar que podemos hacer lo que nos da la gana y encima luego exigirle a Dios que nos vaya bien. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor. Sabemos que en esta vida todos daremos cuentas algún día, tanto de lo que hagamos bien como de lo que hagamos mal, ¿verdad? Y dice también que es apartado del mal. De ahí poco podemos hablar, ¿verdad? Pero fijaros, ahora vamos a ir a 2 Timoteo 3. Fijaros el consejo que Pablo le quiere dar a Timoteo en relación a lo que viene, ¿no? Como aquel que dice, para luego centrarnos a lo que os quiero llevar. 2 Timoteo 3 dice así. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Yo soy de los que piensan que tú y yo somos de la generación que vamos a ver venir al Señor, ¿verdad? Y yo lo creo. Yo creo que vamos a venir al Señor bien pronto. No son tiempos para jugar, no son tiempos para entretenernos. Es verdad que Job a lo mejor tenía muchos calificativos, pero Dios es un Dios que siempre está atento, que siempre está pendiente. O sea, debemos luchar. Muchas veces pensamos que simplemente por aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, pensamos que las cosas van a ir bien. Y sin embargo, te tengo que decir que posiblemente sea al revés, ¿verdad? Porque nos está diciendo el Señor que vayamos a contracorriente. Lo que más mola que es robar, mola, y engañar y mentir, pero cuando tenemos que luchar en contra de eso, las cosas se nos van a hacer más difíciles, ¿vale? Dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Dice, porque los hombres serán, ¿qué? Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, fijaros, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evitan. O sea, Dios nos está advirtiendo de que realmente en estos últimos tiempos, estos tiempos difíciles, vamos a enfrentarnos a una situación así, ¿verdad? Y nos está advirtiendo de que todo viene complicado. Y debemos, más que nunca, centrarnos en la persona de Cristo. Debemos centrarnos, más que nunca, debemos de remar a contracorriente, ¿verdad? Y tú puedes pensar aquí, hoy día, bueno, pero yo estoy bien delante de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes están bien delante de Dios? Están bien, ¿verdad? Estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Nuestro pecado no nos identifica, lo tienes que tener claro, porque Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de amor, porque dice que si confesamos todo, Él es fiel y justo, así que tenemos un Dios que nos hace libres, amén, somos libres en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Llegó un día en el que todo cambió. Ese varón perfecto, Job, ese varón perfecto como Roberto, te he puesto de ejemplo, de pronto cambia. ¿Qué hemos dicho al principio? A veces Dios dice sí y a veces Dios dice no. Y te pregunto, ¿cómo es posible ese varón que buscaba a Dios, que hacía sacrificios, y cómo es posible que de pronto vivió lo que vivió? ¿Sabéis lo que vivió, no? ¿Lo repetimos entre todos? En tan solo un golpe han matado a tus sirvientes, tu ganado lo han prendido, tus hijos estaban todos reunidos en la casa y de repente un viento recio tiró la casa. O sea, en una palmada de segundo perdió sus hijos, su familia, animales, sirvientes. ¿Qué es lo que pensaría Job en ese momento? ¿Qué es lo que pensaría Job? O sea, yo no sé si he vivido algo parecido, yo creo que no, ¿verdad? Y que Dios nos libre de eso. Pero perder la familia, ¿verdad? Dicen, yo leí una vez una encuesta y lo he vivido por un amigo mío, dicen que lo más difícil es la pérdida de un hijo. Dicen que es algo que el ser humano no puede superar, que es algo que es como si te arrancasen un trozo, ¿no? Yo, gracias a Dios, ya te digo, no he vivido y que Dios me libre y que guarda a los hijos de verdad. Pero imagínate qué situación. Pues hasta ahí llegó la integridad de ese hombre. ¿Sabéis lo que hizo cuando se enteró? Acompañadme al versículo 20. A Job 1:20, te lo digo yo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Impresionante, impresionante, ¿verdad? Porque como hemos dicho al principio, ¿verdad? Parece que cuando las cosas no nos van como nosotros queremos, lo primero que hacemos es enfadarnos. ¿Es verdad? Señor, ¿y por qué no permites esto? Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿y por qué lo otro? ¿Verdad? Somos quejicas.
Y yo me pongo el primero, de verdad, que aunque me veas aquí arriba, yo también soy de carne y hueso, también tengo mis cosas, ¿verdad? Y procuro agradar a Dios. Pero ¿cuántas veces? Pues hasta aquí, fijaros el conocimiento que tenía Job en aquel entonces, donde no había móviles, donde no había internet, donde no había nada, el conocimiento tan grande del verdadero significado de la soberanía. ¿Sabéis lo que significa la soberanía? Soberanía significa Dios tiene el control de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. ¿Pensáis que a Dios se le... ¡Ay, me cachis la mano! No me acordaba yo que le iban a matar a sus hijos. ¿Vosotros pensáis que Dios es así? Dios no se le escapa nada, mi hermano. No se le escapa nada. ¿Verdad? La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, ella te conoció. ¿Lo sabías? ¿Eh? Y dice la palabra de Dios, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y un libro en el que estaban escritas todas las cosas que estaban por acontecer. O sea, Dios ya sabía que ibas a estar aquí. Dios ya sabía el problema que ibas a tener. Dios ya sabía todo. Dios sabe todo, pero a veces nos falta el saber descansar en las cosas de Dios. Descansar de decir, bueno, pues si eso es así, es así. Yo he llegado a un punto, mi hermano, y te lo digo de verdad, cuando yo voy trabajando y de pronto tengo un inconveniente, un problema, yo llego a tal extremo de pensar, bueno, si he tenido esto, a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo a alguien? ¿Verdad? Porque a veces, basta que pasa por uno o pase por otro, posiblemente puedes cruzar con una persona a la que Dios quiere dar un mensaje. ¿Es cierto o no? Eso es la soberanía de Dios. El saber realmente que si tú aceptas a Cristo, como he dicho al principio, como tu Señor, tu Salvador, tú pasas a ser permanencia de Dios. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo, no, que Satanás, que Satanás. Mira, Satanás no puede tocarte, que lo sepas, no puede tocarte si no pide permiso a su creador, al dueño. Lo tenemos claro, de verdad, no puede tocar. Por lo tanto, si tu situación es complicada, puede ser que a lo mejor Dios esté permitiendo eso por algo. ¿No te cabe pensar eso? Mi hermano, es la mentalidad que debemos de tener. Es algo así como cuando yo voy a casa de un extraño, ¿tú qué entras? ¿Por todo el morro o pides permiso? Pedimos permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nuestra casa. Pues el enemigo igual. Tiene que pedir permiso a Dios. Esto es bíblico. No me lo estoy inventando. Es bíblico. ¿Qué pasó? Job, ¿verdad? Job, Dios conoce y dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo el enemigo? Claro, si lo tienes en palmitas, y mira cómo lo llevas, que lo tienes así a tope, que lo tienes cuidado, claro, ¿cómo no va a maldecirte? Y Dios le dice, vale, pues de acuerdo, toma, ahí lo tienes. Y Dios le dio permiso para que el enemigo pudiese hacer eso, que le mandó incluso una enfermedad que se rasuraba el cuerpo. Sus amigos ni tan siquiera lo reconocían de lejos. Lo vieron de lejos y dijeron, no, aquel no es Job. Que sí, que no, que sí. Estaba desfigurado. O sea, imagínate por dónde pasó. Ya no solo lo perdió, sino pasó todas las enfermedades. ¿Verdad? Y yo te quiero poner un par de ejemplos bíblicos, así a lo mejor algo diferentes, para que veamos cómo Dios actúa en las vidas de otras personas, ¿verdad? De personas que están impresas en la Biblia, de personajes bíblicos, por así decir. Y me vas a acompañar, aquí lo tengo, en Hechos, vas a acompañar a Hechos 27. Hechos capítulo 27. Uy, otra vez, María. ¿Me estás siguiendo hasta aquí, mi hermano? ¿Me estás entendiendo o voy un poco rayado? Amén. Hechos 27, versículo 13. Aquí la palabra de Dios nos está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pablo le acaban de juzgar, porque claro, el apóstol Pablo pasó de ser de perseguidor de cristianos a seguidor de Cristo, ¿verdad? Y en aquella época, como hemos dicho antes, el simplemente hecho de decir que eras hijo de Dios
ya era un movidón, ya era un problema. Y se presentó. Y decidieron llevarles ante el César para dar explicaciones, ¿verdad? Y fijaros lo que aconteció. 27, no, 27, 13, perdón. 27, 27, perdón, 13. ¿Vale? Y soplando una brisa del sur, la calma, todo está calmado, una brisa, cuando nos va todo bien, que estamos en brisa, ¿verdad? Cuando estamos, que todo nos va bien, ¿cómo estamos? A gustos, tranquilos. Nosotros decimos disfrutando del transporte, disfrutando de la carretera, ¿no? Dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14. Pero no mucho después, vio contra nave un viento huracanado llamado Eurociclón, Euroclidón. La cosa está en calma, pero de repente vienen los problemas. ¿Verdad? De repente, un viento huracanado, Euroclidón, hemos dicho, ¿no? Euroclidón, ¿vale? Ese viento, lo puedes leer en casa luego tranquilamente, fue tan fuerte, tan impetuoso, porque en esa nave estaba Pablo, junto con algunos soldados, eran 200 y pico personas, también había presos entre ellos, y ya lo dejaron todo perdido. Dice, aquí ya, hasta mismo Pablo dijo, aquí ya no nos salvamos ni uno. O sea, llegó un momento donde, lo puedes leer luego, la nave ya la dejaron, mira, que vaya para donde quiera. Estuvieron durante 14 días a la deriva, sin comer, pensando que todo estaba perdido. Dice aquí, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Fijaros cómo es posible, ¿verdad? Porque bueno, al apóstol Pablo, bueno, pero Señor, todo lo que he hecho y ahora de pronto me metes en un barco para morir aquí. Acompañadme un poquito más adelante, al versículo 22, ahí sí que quiero que lo leáis. Después de la tormenta. Pero ahora, este es Pablo hablando, os animo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente de la nave. Siguiente versículo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¿A quién servimos? A Dios, pertenecemos a Él. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Verdad? La prueba, en medio de la prueba, en medio de esa dificultad, el ángel de Jehová está contigo. Dios está contigo, de verdad, hermanos. Es algo que realmente debemos de creer. Que aunque veamos que la nave se va a partir, de que todo se va a partir, pero el ángel de Jehová, Dios mismo, estaba con él. ¿Sabéis cuáles fueron las consecuencias? Que llegaron a una isla donde ni tan siquiera sabían el nombre. Casualmente en aquella isla había mucha necesidad, había gente enferma. Pablo pudo llevar el evangelio a aquella isla que de la otra forma no lo hubiera llevado. ¿No te das cuenta? A veces Dios pone impedimentos aquí y aquí porque simplemente te quiere llevar a algún lado. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está en manos de Dios, le damos autoridad a que Él haga y deshaga lo que quiere. ¿Verdad? Me contaba, no sé si habéis oído el testimonio de aquel pastor que dice que lo invitaron de una ciudad a otra a llevar el evangelio. ¿Lo habéis escuchado? No lo sé, vale. Dice que le invitaron a una iglesia a llevar el evangelio. Y dice que entre aquella ciudad y la otra había unas curvas, la carretera era un poco así complicada de montaña, y a mitad de camino, ¡boom! Un accidente tremendo. El coche destrozado, la ambulancia, el pastor al hospital. Y dice el mismo del testimonio, cuenta que él se preguntó, Señor, pero ¿cómo permites esto? Si yo iba a servirte, yo iba a llevarte el evangelio, ¿cómo permites que tenga un accidente y ahora me envuelva en toda esta historia? ¿Sabéis lo que Dios le respondió? Necesitaba de una persona en ese hospital que le hablase de Jesús. O sea, Dios permite a veces circunstancias contrarias para llevar el evangelio.
¿entiendes? Para ser utilizado, porque lo que Dios quiere, ¿cómo puede llevar Dios el Evangelio si no es a través de ti, de nosotros, ¿verdad? Porque debemos ser valientes, debemos de movernos, porque Dios, hemos dicho que tiene todo bajo control, ¿verdad? Y aunque la tormenta era muy complicada, posiblemente estás viviendo una temporada en lo que parece que no lo entiendes. Yo te animo, mi hermano, te animo y te exhorto de la palabra de Dios a que realmente no te preocupes. Pregúntale a Dios más bien qué es lo que quiere de mí. Porque tenemos 200.000 promesas. Él ha prometido que va a estar con nosotros durante un tiempo. No. Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin. Cuando Dios promete es sí o sí. Lo tenemos que tener claro, mi hermano. Cuando Dios promete es sí o sí. ¿Verdad? Te quiero poner otro ejemplo. En Juan capítulo 9. Te vamos a acompañar a Juan, al libro de Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús, dice que vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Verdad? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Os habéis puesto en el lugar de esos padres? Porque la Biblia no habla porque ese ciego nacería del vientre de una mujer y vendría su padre y su madre. La Biblia no dice nada, pero ¿os habéis puesto en el lugar de los padres? Qué injusto, ¿no? Tener un hijo y que te nazca ciego. Dice, Señor, pero al principio me imagino que esos padres no notarían nada. Dirá, bueno, como son pequeñitos, parece que no ven, ¿no? Pero pasaría una semana, 2 semanas, ay, parece que se ve algo raro en el niño, ¿no? Ah, es ciego. Imaginaros qué golpe para esa familia, ¿verdad? El placer, bueno, el gusto que da no tener un hijo. Y de pronto que ese hijo te nazca mal, ¿no? Pero sin embargo, Dios, como no se había olvidado, porque nos dice que Dios permitió la ceguera de ese hombre que después sería sano con el fin de que, gracias a ese testimonio, los fariseos de aquella época pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Dios real. Mi hermano, ¿estás entendiendo el mensaje? Dios tiene el control de todas las cosas. Te podría decir 200.000 veces, 200.000 ejemplos podríamos poner, hermanos, pero yo te animo y te exhorto, de verdad, a que tranquilo, que Dios tiene control, que Dios sabe todas las cosas, pero es importante. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, ¿verdad? Pero la primera parte del versículo que dice, nos exhorta a que debemos de leer, nos exhorta a que debemos de poner en práctica todo lo que Dios nos ha puesto. Por eso te he dicho que no podemos vivir de cualquier manera, ¿eh? No podemos vivir de cualquier manera y pensar que todo va bien. ¿Verdad? Debemos, aunque sea rastras, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, las cosas que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. ¿Verdad? Nos está hablando de que realmente tenemos una lucha. Todos tenemos una lucha. Pero Dios es soberano. Y hemos dicho que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Él ya conoce tu vida, conoce tu corazón, ¿verdad? Porque desde antes del tiempo Él ya lo conoció. ¿Qué significa? ¿Que Dios elige a unos y otros no? No. Significa que Él conoce el corazón y sabe que en su debido tiempo tú le ibas a decir que sí. ¿Verdad? Hermanos, así que eso es lo que quería decirte en esta mañana. Darte una palabra de ánimo. ¿Verdad? Que tenemos un Dios poderoso. Hermano, gózate y alégrate. Porque yo creo que Dios ha hablado hoy. ¿Verdad? Te lo puedo decir desde hermano que ha dicho, porque ella ha comenzado diciendo, no vamos a leerlo de cualquier forma, vamos a ponerlo en práctica. ¿Verdad? Dicen que los creyentes cuando más mienten es en la alabanza, ¿verdad, Roberto? Sí. Pues el Señor, llévame, guíame y tal. Y luego somos los primeros que ponemos piedras de tropiezo, ¿verdad? Así que, así que mi hermano, de verdad, eso es lo que quería dejar en tu corazón hoy. Entiendo que es de parte de Dios para tu vida, al igual que lo ha sido para mi vida. ¿Verdad? Te lo digo, que yo estoy viviendo experiencias últimamente y te lo puedo decir,
que cuando piensas que todo lo sabes, cuando piensas que todo lo has escuchado, de pronto viene Dios y te sorprende. Y es más, el grave peligro de pensar cuando crees que controlas un tema, cuidado, cuidado, cuando piensas que no, yo controlo, no, yo controlo, me meto y salgo, estás muerto, te lo puedo garantizar. El enemigo, cuando aprieta, aprieta de verdad, ¿verdad? Pero no hay prueba que no pueda superar que Dios no da la salida. ¿También lo sabías? ¿Eh? Si tenemos problemas con el ordenador, ¿sabéis cuál es la salida? Un dedo para salir de ahí, ¿verdad? Simplemente un dedo para salir. Conversaciones que no nos gustan, simplemente darse la vuelta. Conforme la tentación, Dios me da la salida. Así que, mi hermano, esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Espero que te haya sido de bendición y de verdad que nos ayude, ¿verdad?, a ponerlo en práctica. Que no seamos oidores, que seamos hacedores, que descansemos. Que el Señor viene pronto, te lo puedo garantizar. El Señor viene muy pronto. Muy pronto. Ayer hablaba con una persona de la iglesia, porque claro, parece como que en España todo va bien, ¿verdad? Pero los cristianos están siendo perseguidos en otros países. Están masacrando iglesias, están haciendo barbaridades, guerras, rumores de guerras, está todo deshecho. O sea, el control que hay de todo tipo, ya se rumorea todo el chip, se rumorea la moneda, se rumorea el fin del dinero. O sea, mi hermano, no son tiempos para jugar. De verdad te lo digo, no son tiempos de poner en práctica, ¿verdad? Porque su pueblo, como dice también la palabra de Dios, ¿sabéis? Que su pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Debemos de leer, de instarnos. Así que, hermano, eso es lo que tenía para ti, una vez más te lo digo. Espero que el Señor te bendiga mucho y hablaré más con el pastor para que me deje venir aquí. Porque la verdad es que me siento como en casa. ¿Verdad? Siempre lo he dicho, ¿no? Hay un tema en mi vida que lo he dicho ya muchas veces, yo no sé cuántas veces lo he dicho, el di que sí, ¿verdad? El di que sí en mi vida nació aquí, en esta familia, ¿verdad? Di que sí a las cosas de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.